Hola estimados estudiantes, estamos comenzando nuestra sesión síncrona número 2 del módulo número 4 donde vamos a estar revisando cómo se llevan a cabo las actividades integradoras número 3 y número 4. Estoy viendo también si está funcionando bien porque quizá ya se enteraron de que YouTube cambió toda la manera en la que funciona el sistema, entonces todavía no estoy muy habituado. Permítanme unos momentitos mientras reviso que esto esté en buen funcionamiento. También les voy a agradecer mucho que me comenten si sucede algún desperfecto con el audio. Por favor, indíquenmelo así como que esté escuchándose mal, no sé, que no se oiga bien, que se oiga entrecortado, que no se escuche nada, por favor. Les voy a agradecer mucho que me lo comenten en el chat o en los comentarios. Entonces, parece que estamos bien. Muy buenas noches a todos. Vamos a pasar a nuestra presentación de las dos cosas que vamos a estar haciendo hoy, que son la revisión de nuestras dos actividades integradoras. ¿Qué les parece? Muy bien. Aquí la tengo, permítanme. Entonces, parece que se está escuchando bien, ¿verdad? Se escuchará fuerte y claro, eso espero. Y bueno, ahí me irán diciendo si sucede algo. Voy monitoreando en el chat por si hay algún aquí desperfecto. Em, bueno, entonces vamos a comenzar, por favor. Y voy a acercar un poco la imagen. También estoy checando a ver qué tal aquí, a ver si me permite hacer estos movimientos. No, miren. Luego me doy cuenta que sin enterarme se sale de la imagen. Pero miren, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, la actividad integradora número 3 se llama Textos y Mundos Posibles y la número 4 se llama Literatura y Pluriculturalidad. ¿Qué significa esto? Bueno, significa varias cosas. Una de ellas es que vamos a seguir trabajando con la literatura. Otra es que vamos a seguir trabajando con la literatura a través de la lectura de textos y de su análisis. Entonces, espero que estemos listos para lo que vamos a estar efectuando ahorita. Y si no, van a ver que de todas maneras está muy sencillo y muy disfrutable lo que vamos a realizar en toda esta semana y que vamos a estar checando en esta sesión síncrona. Así que los invito a que me acompañen. La única indicación que me interesa recordar por lo pronto es que por favor me escriban sus dudas directo en los comentarios de YouTube. No voy a responder dudas en otros espacios porque no me es posible por ahora. Por favor, que sean en los comentarios de YouTube y también, por favor, cuando me cuentes tu duda, explícame en qué consiste, en qué necesitas que te oriente y indícame dónde está el número, cuál es el número de tu duda y, es decir, el número de la actividad donde surge tu duda y el punto donde está la duda. Entonces, vamos a continuar. Bueno, los invito a que se suscriban al canal para que sigan recibiendo las notificaciones de cuando salga la nueva eh, sesión, etcétera. Y para que formemos parte de esta comunidad, me hacen un gran honor al acompañarme en este canal. La actividad integradora número 3, ya sin más preámbulos. Bueno, esta actividad integradora número 3 es, pues, a mí me gusta mucho, sobre todo por la primera lectura que vamos a estar checando, ¿sí? Esa primera lectura se llama Frankenstein y es una novela. Quizá, bueno, más bien apostaría que todos saben o han escuchado sobre Frankenstein. Frankenstein. Y, bueno, se trata o hace referencia a este monstruo destructor y de terror que ha aparecido en varias películas, en caricaturas, en cuentos de todo tipo. En este caso, bueno, tenemos su fuente original, ¿sí? De donde surgió esta creación y surgió a partir de la mente de una gran novelista inglesa, imagínense, del siglo XIX, es decir, de los años 1800 y tantos. Entonces, ella escribió Frankenstein y fue súper ¿cómo se diría? Como que hizo muchísimo impacto, dejó una gran huella a lo largo de toda la literatura y después del cine, como ya se habrán enterado. Entonces, eh, vamos a estar checando a partir de esto de textos y mundos posibles, cómo nos acercamos a un texto literario. Y miren, de hecho acá estoy revisando si revisáramos, el propósito dice, vamos a analizar dos textos de dos siglos diferentes y vamos a revisar su contexto, vamos a reflexionar sobre su contexto
para reconocer en ellos las propuestas del movimiento literario al que pertenece. Bueno, el sentido de la vida que abordan y el papel que juega lo ficticio en la creación de los mundos posibles. A mí, no sé si ya les había compartido, pero en particular no me gusta mucho unos acercamientos muy esquemáticos a la literatura. Me gusta que sean más creativos y libres. Y fíjense, a pesar de que este planteamiento es un poco así como cuadrado, en realidad sí nos podemos acercar a las dos obras de una manera interesante. Ya no voy a detenerme más, no se preocupen. Vamos a revisar las instrucciones. Punto número 1. El punto número es muy gracioso, pero bueno, dice, lee las instrucciones, pues es lo que estamos haciendo. Gracias. Gracias, instrucciones. 2. Lee esta breve reseña y nos pasan por ahí una reseña que ahorita vamos a checar de la obra de Frankenstein o El moderno Prometeo, que es lo mismo de Mary Shelley. Debido a que se trata de una obra muy famosa, es posible que tengas ya una idea de su argumento, pero es importante que distingas el texto de las interpretaciones que se han hecho de la obra en películas y caricaturas. Luego vas a descargar la obra completa, que aquí te ponen el enlace, y vas a leer únicamente los capítulos 4 y 5, que corresponden al volumen 1, ¿sí? Después, bueno, primero entonces vamos a leer esta obra. Después vamos a anotar en una hoja nuestra. Bueno, aquí vamos a hacer aquí es opcional porque aquí no lo tienes que poner en ningún lado. Entonces, si tu forma de desarrollar eso, de aprendizaje, es en efecto anotar en una hoja, poner tus emociones y pensamientos, puedes hacerlo muy bien. Lo puedes hacer también en un documento o, como yo también sugeriría, hazlo ya directamente en la presentación, que es lo que vas a entregar. Ahorita voy a llegar a eso, a explicar cómo es. Punto número 4. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con el texto que se llama La Debutante, que es un cuentito. Ese sí es muy cortito y también a partir de ello vamos a anotar nuestros sentimientos, etcétera, etcétera. ¿Qué nos hizo sentir? ¿Qué nos hizo pensar? ¿Qué nos hizo imaginar? ¿Sí? Y a partir de eso, bueno, después nos preguntan cosas en la presentación. Por eso sugiero que podríamos hacerlo directo en la presentación. Punto número 6. Abre una nueva presentación de diapositivas. Puede ser en PowerPoint, en diapositivas de Google o en cualquier productor de diapositivas que tengas. Entonces, el caso es que vamos a hacer una diapositiva justo como la que estamos revisando en este instante. Vamos a crear esa presentación que nos están sugiriendo con la estructura que se indica en una tabla. Ahorita vamos a ver de qué tabla es de la que estoy hablando, ¿sí? Esto es importante. Después, ¿qué es lo que vamos a realizar? Bueno, me están comentando que se escucha mal, que hay aquí problemas. Por favor, cuéntenme si se está oyendo bien o no. A ver. Estoy preguntando en el chat. ¿Se escucha bien? Por favor, también recordatorio, pongan HD en su reproductor de YouTube. Es decir, en la configuración de la imagen pongan HD, es decir, alta definición. Y ahí es donde se debería escuchar. Entonces, fíjense, si se está escuchando. Tal vez podría ser que a quienes les esté fallando es por su internet. También es verdad que se escucha muy bajo. A ver si lo puedo resolver esto del... ¿saben qué voy a hacer? Voy a subirle aquí. A ver, ahora sí que se debe de escuchar más alto. ¿Qué tal? ¿Se escucha más alto? ¿Ya se escucha mejor? Ya se escucha más alto, ya le subí aquí a mi microfonito y espero que se esté oyendo mejor. Espero nada más que no les caiga de sorpresa a los que lo estén escuchando por ahí con audífonos. Entonces, bueno, ¿qué estábamos diciendo? Bueno, vamos a crear una presentación como una estructura, a partir de una estructura que se comparte en la tabla de las instrucciones. Ahorita vamos a ver qué es esa tabla. Después vamos a decorar esa presentación. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, le vamos a poner un fondo, vamos a elegir un tema y podemos ponerle transiciones. Yo les sugeriría que no le pongan transiciones, ¿sí? De una vez meto mi cuchara y yo les digo no le pongan transiciones. ¿Por qué? Porque se hace más tardada la revisión de la actividad y piensen en su facilitador que revisa unas 60 actividades a la semana y a veces en un día tiene que revisar 30 actividades.
Y las transiciones, pues en realidad no le aportan mucho desde mi humilde punto de vista. Ya si tú prefieres poner, si tú sí realmente quieres ponerle transiciones, adelante. Más vale seguir en nuestro corazón en cuanto a la creatividad. Lo que sí más bien yo sugeriría es poner también por ahí alguna imagen, algo que represente a lo que estamos respondiendo o imaginando. Una vez que hayamos hecho nuestra actividad, vamos a guardar el documento en el equipo y subirlo a la plataforma con las instrucciones que se indican en la misma plataforma, que ahí los invito a que la revisen. Entonces, como les estaba comentando, vamos a pasar ahora sí a ver cada una de las partes que nos están indicando. Esta es la estructura que se nos solicita para completar nuestras diapositivas, nuestra presentación de PowerPoint. Es una estructura muy simple y esta actividad casi, a menos que tengan un facilitador que les pida algo muy específico, y en ese caso es importante que lo tomen en cuenta, esta actividad es un 10 garantizado, o por lo menos una arriba de un 90. ¿Por qué? Porque es muy fácil de hacer en realidad. Tampoco es que tengan que leer toda la novela. Yo sí se la recomendaría. Está buenísima esa novela. A mí me sorprendió. Yo pasé la carrera de literatura, lo confieso, sin haberla leído, y cuando la leí me sorprendí mucho. Hay un prejuicio de que no es una novela importante, porque era la esposa de un poeta que sí era más importante de que ella, se dice. Yo no estoy de acuerdo con eso, creo que ella es igual de importante, Mary Shelley, la autora. Y también porque es de terror. Entonces, ¿cómo una novela de terror? Bueno, no, es una gran novela, y además se demuestra como una escritora de alto calibre. Pero bueno, ustedes lo juzgarán cuando lo revisen. Portada. En la portada hay que añadir nuestro nombre completo, grupo, título de actividad, etc. Después vamos a ver cuál es el cuerpo de todo lo que tenemos que completar, pero mejor menciono de una vez el final. El final es, en la diapositiva número 11, las fuentes de consulta, de dónde tomamos nuestros datos, cuáles son nuestras referencias, ¿sí? Y ahí nos piden que hagamos un manual de cita de referencias, pero ya sabemos cómo citar. Si no, ahorita voy a mostrar un ejemplo. De todas maneras, vamos a ver ahora el contenido. El contenido también se divide en dos partes muy sencillas. La primera parte son las 4 diapositivas que corresponden a la lectura de Frankenstein o el Prometeo moderno, ¿sí? En la primera nos dicen que escribamos nuestra primera impresión. En la segunda, es decir, en el número 3, que investiguemos cuál es el contexto de Mary Shelley. Y después, en la cuarta, en el número 4, que es la tercera de la serie, que digamos a qué movimiento literario corresponde. Y en la 5, cuál es el sentido de la vida que nosotros podemos más o menos intuir a partir de lo que leemos. Fíjense, en el punto número 2, donde tenemos que poner nuestra primera impresión, nos piden que retomemos lo que escribimos en el punto 3, donde nos dicen que escribamos nuestras emociones, sentimientos y pensamientos que evocaron en nosotros la lectura, que evocó en nosotros la lectura, ¿sí? Entonces, aquí también nos piden que pongamos una imagen. Algo muy importante, fíjate, es importante que revises siempre muy clarito las instrucciones. Nos están diciendo solamente 50 palabras. No nos emocionemos, porque aquí en las presentaciones lo básico, lo fundamental es que la información esté muy breve, muy sintética, que contenga siempre solo lo fundamental, que no nos pasemos, que no pongamos un rollo. Acuérdate tú mismo, cuando te vas a encontrar en una presentación, qué aburrido es cuando el presentador te pone un choro y se pone a leerlo. Además, eso no es una presentación muy dinámica, que digamos. Lo que necesitamos es una presentación que contenga solo lo más importante y que sea llamativa para el que lo esté revisando, para quien lo esté contemplando, ¿sí? Entonces vamos a tomar esto en cuenta. Entonces, en el primer paso podríamos poner eso. Bueno, a mí me hizo sentir, bueno, ahí ya están muy ya con mucha maestría en eso, ¿verdad? En poner reflexiones de lo que nos hizo sentir, lo que nos hizo imaginar. Eso es lo que vamos a hacer. Después, en el punto 3, ya no es una reflexión, ahora sí es una investigación. ¿Qué vamos a investigar? Bueno, vamos a investigar cuándo y dónde se escribió la obra.
Vamos a investigar cómo era la sociedad europea. Bueno, es una pregunta muy abierta, ¿no? Pero fíjense, solamente vamos a escribir 50 palabras, muy poquito. ¿Por qué escribió la obra, el autor esa obra? Entonces, solo algo así muy, muy general, ¿sí? Entonces, tomen en cuenta esto. Ahorita vamos a reflexionar un poco sobre qué podríamos poner ahí. Y después viene la investigación sobre a qué movimiento literario corresponde la obra. Vamos a buscar a qué movimiento perteneció y vamos a seleccionar un máximo de 2 frases que representen las características de dicho movimiento, ¿sí? Vamos a acompañarlo con imágenes que le ilustren. Es muy fácil encontrarlo simplemente buscando en Google, incluso en Wikipedia van a ver a qué movimiento pertenece. Y por lo menos hay 2 opciones diferentes a las que podría pertenecer esta novela. Por último, nos preguntan, con base en lo que leíste, ¿cuál es el sentido de la vida para el protagonista, que es Víctor Frankenstein? Curiosamente, a pesar de la creencia popular de que Frankenstein es el monstruo, en realidad Frankenstein es el doctor que creó al monstruo. Entonces, ese doctor tenía una visión de la vida. No dice ahí directamente, mi visión de la vida es que todos deben... No, obviamente no. Solamente que lo vamos a nosotros ir descubriendo a partir de sus actos, a partir de las acciones que nos describen ahí y que vamos a ir conociendo, ¿sí? Entonces, por eso va a ser muy importante que tomemos esto en cuenta. Me preguntan si es necesario que indiquemos de dónde provienen las imágenes. También depende mucho de tu facilitadora o de tu facilitador sobre su preferencia al evaluar. Yo, si no estoy seguro, pues les sugeriría a ustedes que sí pongan la fuente de sus imágenes. Creo yo que basta con poner el enlace. Ahora, hay facilitadores que específicamente te van a pedir que pongas toda la cita completa, que ya sabemos que es autor, año, título de la página o título de la imagen y después la fecha donde la sacaste y la dirección completa. Ahora sí, vamos a pasar a... bueno, todavía no, vamos a revisar que estas primeras 4 cosas las tienes que repetir después con el otro texto, que es el texto de Leonora Carrington, ¿sí? Nos preguntan, ¿cuál fue tu primera impresión? Aquí está la parte importante, que es lo que vamos a investigar, que es cuál es su contexto. Es más, esta parte del contexto la voy a poner en otro color para que nos acordemos que es la parte donde sí se pide de nosotros una labor sistemática, que es la de ir a internet y hacer una revisión, hacer una investigación sobre el contexto. También obviamente cuando investiguemos acerca de cuál es el movimiento literario al que perteneció, pero va a ser aquí mucho más fácil hacer. En cambio, en la parte del contexto sí le tenemos que dedicar más tiempo. Por último, viene una pregunta que dice la ficción y los mundos posibles. Ambas obras tienen elementos ficticios y plantean mundos posibles. Identifícalos y represéntalos con una o varias imágenes. Es importante que se distinga a qué obra pertenece cada imagen o cada grupo de imágenes. Puedes usar la mitad de la diapositiva para una obra y la otra mitad para la otra. Acompaña tu diapositiva con una breve reflexión, como 20 palabras. Es decir, es muy sencillo esto. Simplemente vamos a escribir. Vamos a poner a la izquierda una imagen que represente Frankenstein para nosotros en cuanto a qué mundos son posibles a partir de Frankenstein, y en la otra vamos a buscar la otra obra que se llama La Debutante, una imagen que la represente en el lado derecho de la imagen, y abajo vamos a escribir unas pocas frases sobre qué es lo que nos dice, qué es lo que nos está diciendo a nosotros, ¿sí? Entonces, una vez que hagamos esto, bueno, ya vamos a tener todo terminado, solo que al final hay que incluir las fuentes de consulta. Vamos a pasar a una breve revisión de cómo quedaría esta presentación, pero primero vamos a checar esta reseña que nos piden que leamos y que es mejor que la leamos aquí para ir teniendo una idea de qué es lo que nos están solicitando que conozcamos, ¿verdad? Dice, Víctor Frankenstein es un joven suizo que estudia medicina y, obsesionado por conocer el misterio del alma humana, crea un nuevo ser uniendo partes del cuerpo de distintos cadáveres.
Al terminar, una chispa eléctrica da vida a una criatura monstruosa de más de 2 metros de altura. Víctor huye horrorizado por su creación. Sin embargo, al regresar a su laboratorio se da cuenta de que el monstruo ya no se encuentra ahí y da por hecho, erróneamente, es decir, equivocadamente, que todo ese espanto ha terminado. Dijo, ya no pasó nada, esto que creé ya desapareció. La criatura se escapa y se ve envuelta en desdichas, pues la humanidad la rechaza por su apariencia monstruosa. Aquí es que la rechaza por su apariencia monstruosa, pero en realidad también es bastante violenta la criatura. Y es ahí cuando en los humanos se desencadena un odio en contra de ella. La historia da giros inesperados debido a la necesidad del monstruo por entablar relación con los humanos, por lo que este monstruo convence a Víctor de construirle una compañera. Y ahí es cuando sale la segunda película, que es La esposa de Frankenstein, pero esa es otra historia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, tenemos aquí la síntesis, la sinopsis de cuál es el contenido de esta novela. Nosotros solamente tenemos que leer, único y práctico, 2 capítulos, ¿sí? Esos 2 capítulos, a ver, déjenme ver si los puedo visualizar aquí. A ver si lo puedo hacer porque tenemos aquí ciertas cositas que, a ver si lo puedo añadir en esta misma pantalla, que lo que tiene es que, si me permiten, a ver, aquí se debe de poder ver. Ay, bueno. Bueno, no. Uy. A ver, déjenme ver si... A ver. Vamos a ver si se está viendo, ¿eh? Permítanme para checar si se está viendo bien. Sí, se está viendo, a ver. Bueno, pero se ve un poco feo, ¿no? En fin, el caso es que aquí tenemos la obra de Frankenstein, es lo máximo que se puede hacer por ahora. Y a ver, vamos a ver, para que no esté tan pequeña la letra. Listo, creo que ya se está viendo mejor. ¿Qué es lo que trata aquí? Bueno, aquí nos piden que leamos 2 capítulos nada más, entonces no se vayan a confundir y leer otros que no son. Vamos a leer únicamente los que nos están pidiendo. Y los que nos están pidiendo son, déjenme acordarme cuáles son. Capítulos 4 y 5, ¿verdad? Son los capítulos 4 y 5 que tenemos que checar. Entonces, permítanme que me mueva hacia donde tengo como 20 ventanas abiertas, así que espero no meter la pata. Entonces, este es el mismo documento que te dan, fíjate. A ver, ¿dónde encuentro? A ver, déjenme buscar capítulo. Capítulo 4. Aquí está. Capítulo 4 a mí me salió en la página 48. Entonces, dice, me tumbé en la paja pero no conseguí dormir. Repasaba los sucesos del día. Lo que más me chocaba eran los modales cariñosos de aquellas gentes. Recordaba muy bien el trato de los salvajes aldeanos la noche anterior y decidí que cualquiera que fuese la actitud que adoptara en el futuro, por el momento permanecería en mi cobertizo observando e intentando descubrir las razones que motivaban sus actos. Mis vecinos se levantaron al día siguiente antes de que amaneciera. La joven arregló la casa y preparó la comida. El joven salió después del desayuno. El día transcurrió de manera igual a la anterior. El muchacho trabajaba fuera de la casa y la chica en diversas tareas domésticas. El anciano, que pronto me di cuenta de que era ciego, pasaba las horas meditando y tañendo su instrumento. Y bueno, aquí ya seguirán ustedes con la lectura. Lo importante aquí es que vayamos identificando de que se trata, por ejemplo, de la historia que está contando el doctor Víctor Frankenstein a un viajero, que es el que después relata la historia. Esto no se entera uno si empieza directo en el capítulo 4. Pero esto es lo que está pasando y después ya conforme vayan leyendo van a ir viendo
qué es lo que está ocurriendo. Aquí me parece que ya es cuando está persiguiendo a Frankenstein. Pero ustedes se van a enterar directamente de todo eso. De todas formas, se darán cuenta del hecho de que lo que nos están pidiendo es... A ver si ya puedo quitar esto. Ya. Lo que nos están pidiendo, perdón, es específicamente algo muy general. Nos están pidiendo algo súper general. Así que vamos a aprovecharnos de eso y no se preocupen en detenerse tanto en los detalles. Bueno, una vez que hayan leído estas dos, ya van a tener más idea de lo que se está pidiendo y van a pasar a la siguiente, que es una lectura también muy, muy cortita que se llama... la debutante, ¿verdad? Entonces, esa lectura se encuentra aquí en internet, en un enlace que les están compartiendo. Y déjenme ver si se ve bien. Aquí está. Bueno, otra vez. A ver si puedo acercarle aquí. Ay, qué mal. Bueno, dice, en la época en que fui debutante solía ir a menudo al parque zoológico. Iba tan a menudo que conocía más a los animales que a las chicas de mi edad. Era porque quería huir del mundo, por lo que me hallaba a diario en el zoológico. El animal que mejor llegué a conocer fue una hiena joven. Ella me conocía a mí también, era muy inteligente. Le enseñé a hablar francés y a cambio ella me enseñó su lenguaje. Así pasamos muchas horas agradables. Mi madre había organizado un baile en mi honor, pero para el 1 de mayo, lo que sufrí durante noches enteras. Siempre he aborrecido los bailes, sobre todo los que se daban en mi honor. La mañana del 1 de mayo de 1934 fui muy temprano a visitar a la hiena. ¡Qué asco!, le dije. Esta noche me toca asistir a mi baile. Tienes suerte, así habla la hiena. A mí me encantaría ir. No sé bailar, pero en cambio sabría mantener una conversación. Habrá muchas cosas de comer, dije. He visto llegar a casa carros repletos de comida. Y aún te quejas, replicó la hiena con desaliento. Mírame a mí, yo solo como una vez al día y me tienen jeringada con tanta basofia. Basofia significa basura, ¿verdad? Se me ocurrió una idea audaz. Estuve a punto de echarme a reír. No tienes más que ir en mi lugar. No nos parecemos lo bastante. Si no, con gusto iría, dijo la hiena un poco triste. Escucha, dije, con las luces de la noche no se ve muy bien. Con que te disfraces un poco, nadie se fijará en ti en medio de la multitud. Además, tenemos casi la misma estatura. Eres mi única amiga. Anda, hazlo por mí, por favor. Se puso a pensar en esta posibilidad. Comprendí que estaba deseosa de aceptar. De acuerdo, dijo de repente. No había muchos guardianes cerca, dado lo temprano de la hora. Abrí rápidamente la jaula y en un instante estuvimos en la calle. Llamé un taxi en la casa. Me están diciendo que leyeron el de la carta, A ver. Bueno, la carta del... Muy bien, volvemos. No había muchos guardianes cerca, dado lo temprano de la hora. Abrí rápidamente la jaula y en un instante estuvimos en la calle. Llamé un taxi. En casa, todo el mundo estaba aún en la cama. Una vez, en mi cuarto, saqué el vestido que debía ponerme por la noche. Era un poco largo y la hiena andaba con dificultad con mis zapatos de tacón alto. Encontré unos guantes con que ocultarle las manos, demasiado peludas para parecerse a las mías. Cuando el sol iluminó mi habitación, la hiena dio varias vueltas alrededor, andando más o menos derecha. Estábamos tan ocupadas que mi madre, que entró a darme los buenos días, estuvo a punto de abrir la puerta antes de que la hiena se escondiera debajo de la cama. Esta habitación huele mal, dijo mi madre abriendo la ventana. Antes de esta noche date un baño con mis nuevas sales. Por supuesto, le dije. No se entretuvo mucho.
Creo que el olor era demasiado fuerte para ella. No te retrases para el desayuno, dijo al irse. Lo más difícil fue encontrar un disfraz para la cara de la hiena. Estuvimos buscando horas y horas. Rechazaba todas mis sugerencias. Por fin dijo: creo que he encontrado la solución. ¿Tenéis criada? Sí, dije perpleja. Pues verás, vas a llamar a la criada. Cuando entre, nos lanzamos sobre ella y le arrancamos la cara. Llevaré su cara esta noche en lugar de la mía. No lo veo muy práctico, dije yo. Probablemente se morirá en cuanto pierda la cara. Alguien encontrará su cadáver y después nos meterán a la cárcel. Tengo la suficiente hambre como para comérmela, replicó la hiena. ¿Y los huesos? También, dijo. ¿Te parece bien? Solo si me prometes matarla antes de arrancarle la cara. Si no, le va a doler demasiado. Bueno, eso me da igual. Llamé a Mari, la criada, no sin cierto nerviosismo. Desde luego, no lo habría hecho si no odiara tanto los bailes. Cuando entró Mari, me volví de cara a la pared para no verlo. Debo reconocer que no tardó tanto. Un breve grito y se acabó. Mientras la hiena comía, estuve mirando por la ventana. Unos minutos después, dijo: ya no puedo más. Aún me quedan los pies, pero si tienes una bolsa me los comeré más tarde, a lo largo del día. En el armario encontrarás una bolsa bordada de flores de lis. Saca los pañuelos que tiene y quédatela. Hizo lo que había indicado. A continuación dijo: date la vuelta ahora y mira qué guapa estoy. Delante del espejo, la hiena se admiraba con el rostro de Marie. Se lo había comido todo cuidadosamente hasta el borde de la cara, de forma que quedaba justo lo que le hacía falta. Es verdad, dije, lo has hecho muy bien. Hacia el atardecer, cuando la hiena estuvo completamente vestida, declaró: me siento en plena forma. Me da la impresión de que voy a tener un gran éxito esta noche. Después de oír un rato la música de abajo, le dije: ve ahora y recuerda que no debes ponerte junto a mi madre. Seguramente se daría cuenta de que no soy yo. Aparte de ella, no conozco a nadie. Buena suerte. Le di un beso para despedirla, aunque exhalaba un olor muy fuerte. Se había hecho de noche. Cansada por las emociones del día, cogí un libro y me senté junto a la ventana, entregándome a la paz y el descanso. Recuerdo que estaba leyendo Los viajes de Gulliver de Jonathan Swift. Al cabo de una hora, quizá, surgió el primer signo de inquietud. Un murciélago entró por la ventana profiriendo grititos. Los murciélagos me dan un miedo espantoso. Me escondí detrás de una silla, castañeándome los dientes. Apenas me había arrodillado cuando un gran ruido procedente de la puerta sofocó el batir de alas. Entró mi madre, pálida de furia. Acabábamos de sentarnos a la mesa, cuando el ser que ha ocupado tu sitio se ha levantado gritando: con que mi olor es un poco fuerte, ¿eh? Pues no como pasteles. A continuación se ha arrancado la cara y se la ha comido. Después ha dado un gran salto y ha desaparecido por la ventana. Listo. ¿Qué opinan de esta obra? ¿Qué opinan de este cuento? No sé. Podemos mirarlo desde muchos puntos de vista y también podemos mirarlo casi desde ningún punto de vista. Solamente contemplar lo que se contó aquí. Empezó de una forma muy chistosa y después se fue volviendo un poco tétrico el asunto. No sé si estén de acuerdo. Entonces, esta es la obra, el cuento, del debutante. Este es el segundo texto que tienen que revisar, que tienen que reflexionar y sobre el que tienen que investigar, sobre todo a partir de su autora. Vamos a regresar a nuestra visualización de la... otra visualización que tengo por aquí, a ver. No la tengo, voy a tener que abrir otra visualización. ¿Cuál es de la que estoy hablando? Bueno, me refiero a que tenemos que hacer una presentación. Entonces vamos a checar un ejemplo de esta presentación que les estoy comentando. Si me permiten un poco, porque estoy buscando aquí
Es más, vamos a regresar aquí a la cámara. A ver. Voy a abrir la presentación. Permítanme un momento. Por aquí la tenía. Nada más que tiene que quedarme justito la que es. Esta creo que es. Para que revisemos bien qué les parece. Entonces voy a cambiar de visualización. Muy bien, entonces, fíjense, para abrir una nueva ventana tengo que hacer configurar un montón de cosas rápidamente. Después yo creo que ya lo voy a poder hacer rápido, pero ahorita todavía me tardo un poquito, porque además tengo que identificar dónde está el... Aquí está, ya. Listo, ahora sí ya lo estamos viendo todos, muy bien. Entonces, no, todavía no lo están viendo todos. Ahora sí. Entonces me imagino que ya se ve, sí. Ya se debe de estar viendo, ya se debe de estar viendo. Muy bien. Entonces, esta va a ser tu presentación. Bueno, esta puede ser una de las opciones para tu presentación. Yo compartí el modelo en lo que se llama la mochila de trabajo, que se encuentra en la descripción de este video. Algunos compañeros tienen duda. Lo único que tienen que hacer en caso de que quieran usarla es dirigirse a la descripción de este video, darle clic al enlace que está al lado de donde dice mochila, le dan clic ahí y después se va a abrir algo que se llama mochila. Es una página de internet, y en la tercera página, en la segunda semana, perdón, van a encontrar ahí este documento y le van a dar clic para descargarlo y ya, va a ser muy sencillo de ver. Aquí tenemos ya el ejemplo de cómo se vería. Pueden darse cuenta de que primero tenemos la portada, después ya vienen los contenidos que se nos habían indicado. ¿Cuáles son estos contenidos? Bueno, son... pues son los que estamos viendo aquí, nada más permítanme aquí, listo. Vamos a abrir un poco más esto, vamos a acercar un poco más la imagen. Muy bien, espero que se vea, si se ve bien. Y bueno, ¿qué vamos a poner en la diapositiva número 2? Después de la portada viene punto 2, ¿qué es? Vas a escribir tu impresión de Frankenstein, qué emociones y pensamientos te provocó. Ya habíamos dicho, esto es muy sencillo. Una imagen y una explicación breve con tus palabras. Después vamos a explicar el contexto, cuándo y dónde fue escrita la obra y por qué la escribió, ¿sí? Explícalo con frases breves. Y más que por qué lo escribió, podría ser, tomando en cuenta lo que nos están solicitando, cómo era la sociedad, ¿no? Sería más bien, ¿qué características tenía la sociedad del país donde se escribió, de su país? ¿Sí? ¿Qué características fueron las que vivió ella? Fueron características muy peculiares porque, bueno, le hicieron la vida muy, muy difícil, de hecho. Entonces, vamos a revisar esto. Después vamos a pasar al punto número 4 que dice Frankenstein. Escribe aquí el nombre del movimiento literario, ¿sí? Entonces vas a poner Frankenstein, coma, y existen muchos movimientos literarios. Por ejemplo, uno de los más famosos es el realismo, ¿sí? Entonces, si fuera el realismo, tú pondrías realismo. De una vez te digo que no es realismo, no vayas a poner realismo. Tenemos también el naturalismo, ¿verdad? Tampoco es naturalismo, así que no vayas a poner naturalismo. Podrías investigar tú, te voy a dar pista para que más o menos te vayas ubicando, que se puede esta obra identificar como parte del romanticismo, pero también parte de la literatura fantástica. Incluso hay quien podría decir que parte de la ciencia ficción. Entonces, ve por ahí y ve cuál es la que más cuadra, ¿sí? ¿Cuál es la que más cuadra para que lo puedas explicar? Lo que importa es que expliques con tus palabras cuáles son dos de las características de ese movimiento literario que escogiste. Después vamos a buscar en el punto 5 una reflexión con nuestras propias palabras sobre
¿Qué es lo que piensa el protagonista Víctor Frankenstein acerca de la vida? No lo vas a encontrar en el texto, pero sí te vas a dar cuenta a partir de sus acciones y de las cosas que dice sobre cómo es que él ve la vida, qué es lo que piensa de la existencia. Después vamos a pasar al punto número 6, que es ya pasar a el segundo texto, el que escribió la escritora Leonora Carrington, que por cierto también es de Inglaterra, al igual que Mary Shelley. Solamente que es del siglo XX y además ella terminó viviendo en México. Vamos a poner una imagen sobre las emociones que te provocó y vamos a hacer una explicación breve con nuestras palabras. Después lo mismo, vamos a investigar el contexto de Leonora Carrington y más que poner vamos a poner cuándo y dónde fue escrita y vamos a poner cuáles son las características del país de esa época. Ajá. ¿Cuáles son las cosas que vivió, que se le obstaculizaron o que le ayudaron? ¿Cuáles pudieron haber sido? Después pasamos al punto 8, que es ubicar de nuevo cuál es el movimiento literario. Este está muy sencillo, es un movimiento muy importante del siglo XX que surgió justamente en Francia. Bueno, no sé por qué digo justamente, pero surgió en Francia, que bueno, esta Leonora Carrington tuvo mucho que ver con los autores y artistas franceses. Entonces vamos a investigar cuál fue y vamos a poner cuáles son dos de las características principales de ese movimiento literario. Además, como en el caso anterior, vamos a acompañarlas de una imagen. En el punto número 9 vamos a hacer una reflexión sobre qué sentido de la vida se manifiesta en ese texto. Podríamos incluso decir que a partir de lo que leímos, pues que es una cosa muy absurda, como se ve la vida, ¿no? Como algo que no tiene mucho sentido, como algo que es totalmente impredecible y caótico, ¿verdad? Es algo que se me ocurre a mí que podríamos poner. Por último, vamos a hacer la diapositiva número 10, donde se escriben mundos posibles. Ponemos primero una imagen que represente a Frankenstein, después otra que represente a la debutante. Y vamos a reflexionar cómo es el mundo donde ocurre la debutante o cómo es el mundo donde ocurre Frankenstein. Listo. Después ya pasamos a la última diapositiva de todas. La última diapositiva es únicamente incluir las referencias. Fíjate, aquí podríamos poner primera referencia. Bueno, no tenemos que poner esto de primera ni nada, solamente basta con que pongamos el autor. Voy a tener que arreglar esto porque no están muy bien estas referencias que puse aquí. Es autor, empieza con apellido, después el nombre, después entre paréntesis el año, terminamos con punto, después ponemos el título, si es un artículo va entre comillas, después va nombre de la página, punto, después dirección web, pero vamos a poner aquí es y listo, la fecha y después ya nuestro enlace, nuestra liga y listo. Esta sería la visión de cómo terminaría quedando nuestra presentación. Espero que no les haya parecido muy complicada porque realmente, como se darán cuenta, no lo es. Ahora vamos a regresar a nuestra presentación, permítanme un poco. Aquí está. Terminamos la actividad 3. Por favor, escriban las dudas que vayan surgiendo, las voy a revisar hasta el final de esta sesión. Por lo pronto, vamos a pasar a la actividad número 4. La actividad número 4 es también muy sencilla de hacer y la vamos a revisar también en sus detalles para que no se nos escape nada. Antes de hacerlo, tomen en cuenta esto. Cada actividad integradora que se hace en procesador de textos debe de incluir una portada, debe incluir las instrucciones de cada paso que vamos a dejar, debe incluir las respuestas escritas con tus palabras y debe incluir referencias.
Revisa 2 veces tu actividad antes de enviarla. Ahora sí, vamos a pasar a esa actividad de la cual les estoy comentando, que me parece que se encuentra aquí, ¿sí? Muy bien, a ver, permítanme. Listo. Muy bien, entonces aquí este es el mismo documento que por eso no lo puse en la mochila, es el mismo documento que nos da la actividad, entonces basta con que lo llenemos. Eso sí, les sugiero que le añadan la portada. Yo ahorita no se la estoy poniendo, pero ustedes, yo sugiero que le pongan su portada para que se vea bonito y listo. Después ya pasaríamos a la primera página, que es responder las preguntas que nos están planteando. Primero nos piden que escuchemos un poema de Nezahualcóyotl que se llama Canto de Primavera, ¿sí? Entonces nos piden que lo escuchemos primero en náhuatl y después traducido al español. Entonces lo vas a buscar, te lo dan aquí en el enlace, simplemente le das clic y se va a desplegar la página donde aparece ese poema. Es muy cortito, entonces aquí ni siquiera nos vamos a detener porque, fíjate, nos preguntan cosas simples de reflexión. ¿Habías escuchado antes poesía en alguna lengua indígena? Si sí, ¿en qué lengua? Escribe iniciando la oración con mayúscula y terminándola con punto, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? ¿Qué te hizo sentir? Lo mismo. Vamos a escribir tomando en cuenta la redacción y la ortografía, a pesar de que también nos vamos a enfocar en lo más importante, que es el contenido de lo que nos están pidiendo. ¿Qué emociones se transmitió o qué imaginaste mientras lo estabas escuchando, ¿sí? Y por último, en este punto, ¿qué diferencia hubo entre lo que sentiste al escucharlo en náhuatl y en español? ¿Qué te pareció el sonido de las palabras y cuál disfrutaste más? Entonces aquí vas a responder honestamente y vas a poner, siempre explicar por qué. Cada una de tus posturas siempre explica no, por qué, sí, por qué, esto, por qué, esto otro, por qué. En todos los casos siempre procura explicar por qué. Punto 2. Busca en internet textos o fragmentos literarios que se hayan escrito a partir del año 1900, ¿sí? Entonces, aquí lo subrayo porque es algo muy importante, ¿sí? No me lo estoy nada más diciendo por decir, es muy importante que es después del año 1900, no es el año 1800, no es el año 1500, no. Textos que se hayan escrito, o sea, en el año 1900 o después hasta ahorita, ¿sí? Yo te sugiero que busques textos de ahorita, que estén en alguna lengua indígena y con su traducción en español. Puede ser de cualquier género. ¿Qué quiere decir de cualquier género? Bueno, que puede ser no solo un poema, que puede serlo un poema, pero también puede ser un cuento. ¿Qué otros géneros literarios tenemos? Teatro, ensayo. Bueno, esos son los fundamentales que se me están ocurriendo ahorita y esos son los que puedes buscar. Elige uno que te parezca interesante, de preferencia uno en alguna lengua que se hable en tu comunidad o una que te sea familiar, ¿sí? Que tenemos más de 50 lenguas en México que nos permiten tener muchas opciones y en varias de ellas hay creaciones que se han dejado escritos como textos literarios. Ahora, en el punto 3, graba un audio en el que leas dicha obra o fragmento en español, ¿sí? Algunos estudiantes lo prefieren entregar grabado en la lengua, o sea, por ejemplo, en náhuatl, como el poema que se lee al principio. En mi caso, los que lo hacen en mi grupo, a mí me parece muy bien, pero
estrictamente se está pidiendo en español. Así que si ven que su facilitador prefiere que se apeguen de manera específica a lo que se está pidiendo en las instrucciones, yo les sugeriría que lo hicieran así, en español. No se vayan a pasar de 1 minuto. No te pases de 1 minuto en tu grabación, que la vas a subir directo aquí en el punto número 4. Yo creo que ya todos saben cómo subir un audio. Si no saben, les voy a pedir que me lo indiquen, y también vamos a estar compartiendo ideas en los comentarios de este video sobre cómo pueden subir un audio. Una de esas opciones muy sencillas es por WhatsApp. Grabas tu mensaje de voz, te lo mandas a ti mismo o se lo mandas a alguien más y después le pides que te lo regrese, y después de eso lo subes compartido a tu correo electrónico y listo. Ya tienes tu audio que puedes subir en cualquier lado. Y bueno, esa es una entre 1000 opciones que puedes hacer con tu celular. Después viene la reflexión. Reflexiona y comenta de forma breve por qué elegiste este texto o fragmento. ¿Qué sentiste al leerlo en voz alta y qué emociones o impresiones te transmitió? Vamos a pasar un poco nuevamente a la página, aquí a mi ventana de internet. Es que ahorita sí la pienso más cuando me estoy cambiando de ventanas, porque es muy latoso cambiarse de ventana. Pero vamos a hacerlo. Aquí estoy en Google, entonces voy a investigar algo muy importante. Voy a poner poesía celtal. Es una lengua que se habla en México. Entonces, encuentro aquí poemas celtal, pero no voy a irme a la primera página. Voy a ir a la segunda página de Google, que nadie la visita. Poesía celtal, humo de mi alma. ¿Sí? Acuérdense también, de preferencia, pongan la página de internet de donde sacaron el poema. Qué mal, no trae nada. Creí que traía los poemas. A ver. A ver, aquí tampoco trae nada. Entonces, si no viene poesía, vamos a poner poemas. Bueno, 6 poemas en lenguas indígenas de México. Fíjate, aquí vienen estos poemas. Entonces, uno de estos, por ejemplo, podrías escoger, pero elige uno que a ti te llame la atención, que te parezca interesante, que te parezca bonito, etc. Por ejemplo, este se llama Mexico Niluame Sewa. Y bueno, está muy difícil porque yo no hablo desafortunadamente esta lengua, pero dice: voy a mirar las flores que se levantan en el campo, cuidaré las diferentes flores, protegeré todas las que haya para que vuelvan hermosos nuestros montes. Serán 62 especies de flores, unas grandes, otras pequeñas. No importa que sean de formas diferentes. Esas flores son los idiomas que se hablan en todo México, cantando por las llanuras, los idiomas de todos los indígenas que viven en todo México y por los bosques también, en las cañadas y en las riberas, cantando por todo México. Este está en lengua tarahumara, por ejemplo. Y luego hay otro que está en lengua mije, zapoteco, para que tengamos ideas, totonaco, náhuatl y náhuatl también. Entonces ahí van a buscar y van a elegir la que pues, les parezca más apropiada. Regresamos entonces. Una vez que hayas subido tu grabación, que hayas escrito tu reflexión, ¿qué vas a hacer? Bueno, vas a continuar con la siguiente pregunta, que es: revisa el artículo que se llama La importancia de las comunidades indígenas, sus lenguas y sus culturas. Reflexiona acerca de su contenido y responde de forma breve. De forma breve es breve. No menos de 3 líneas, pero no más de 5, ¿sí? Y nos preguntan: ¿crees que la literatura ayude a la conservación de las lenguas indígenas? Justifica tu respuesta. Para poder responder esto, bueno, hay que leer el texto. Revisa solamente
o empieza revisando el primer párrafo y el último para que te des una idea, después ya puedes leer el contenido. Eso te va a dar ideas para que puedas justificarlo mejor. Esto te lo voy a dejar a ti para que lo revises tú, y de este modo pues vas a tener tus propias reflexiones e ideas. Después ya nos piden que revisemos en internet alguna muestra de lírica mexicana que nos guste. Puede ser, bueno, ahorita vemos cuáles pueden ser. De preferencia que sea propia de tu estado o del estado de alguien que conozcas. Y comparte el enlace en este cuadro. Verifica que la liga esté en funcionamiento. Ahora, algo importante. Fíjate, nos están pidiendo corridos, puede ser, coplas. Los corridos ya todos los conocemos, las coplas también son cuando sea... Tiene que ver con no solamente la recitación de versos, sino acompañados de música. Sones también, son música. Bombas yucatecas, chilenas, que es un baile, una música de guerrero. Pirecuas o cualquier otra, ¿sí? Entonces, lírica se refiere a la poesía, pero en este caso nos están poniendo algo específico de la dentro de la poesía, que son las letras de las canciones, ¿sí? Entonces, podemos buscar canciones. Ahora, veo que hay muchos estudiantes que optan por poner videos de YouTube. Yo creo que está bien, pero para estar seguros, chequen con su facilitador. También es importante que a la hora de elegirlo reflexionen bien si es que realmente se tratan de cosas de la poesía popular mexicana o de la lírica mexicana. Algunos estudiantes por alguna razón de repente comparten un video de reggaetón o de otra cosa. Bueno, eso obviamente no es lo indicado, entonces chequen bien cuáles podrían ser las opciones sobre alguna expresión típica de la lírica en su estado. Después, en el punto 8 ya vamos a terminar, fíjense. En el punto 8 nos piden que reflexionemos de forma breve por qué elegimos esa muestra. Fíjate, otra reflexión. Y después en el 9, en el 8 es ese, en el 9 nos piden que nos dicen, México es una nación pluricultural, es decir, que está formada por personas con raíces en diferentes culturas, ¿sí? No solamente indígenas de esta zona, o sea, que son originarios de México desde hace miles de años, sino afrodescendientes, españoles y las mezclas, que somos los mestizos y también los asiáticos, etc. Después, ¿crees que la lírica mexicana refleja dicha pluriculturalidad? Esa es una pregunta interesante. Podemos decir que sí o que no, pero en cada caso tenemos que explicar por qué. Yo me inclinaría obviamente a pensar que sí, porque la música que se usa ahorita y la poesía, las creaciones, los contenidos literarios no son los mismos a los que existían previamente cuando Mesoamérica, cuando esta zona de nuestra área donde se encuentra México, esta zona geográfica, pues está habitada por otros pueblos y otras culturas. Ha habido definitivamente cambios y hay un impacto entre las distintas culturas y hay un intercambio claro. Entonces yo podría justificar eso. El caso es que tienes que poder explicarlo de forma clara y de forma sintética. Y de este modo pasaríamos al punto número 10, que dice, con base en todo lo que has hecho previamente, responde. ¿Cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se valoren y respeten las diferentes culturas? Justifica tu respuesta de forma breve. De nuevo, ¿cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se valoren y respeten las diferentes culturas? ¿Sí? Entonces, sobre todo nos están preguntando sobre la importancia de la literatura, ¿sí? Nos están diciendo por qué es importante la literatura, ¿sí? Entonces tenemos que explicar por qué es importante la literatura, pero ¿para qué? Para construir un país donde se valoren y respeten las diferentes culturas. Porque uno podría decir, no es importante porque la literatura quiere que no se valoren las culturas, pero uno podría decir también, sí es importante, porque la literatura justamente hace eso, que las distintas culturas tengan un intercambio y que entre ellas reconozcan su valor y también la población que tiene acceso a ellas. Entonces, sí es importante, vamos a justificarlo y listo. De este modo ya tenemos nuestras 10 partes de la actividad
¿Qué más les sugiero que incluyan? Bueno, solamente en el caso del poema que escogieron, les sugiero que pongan la dirección de ese poema. Aparte de ello, no veo que haya que incluir más referencias a reserva de lo que tu facilitador te indique, ¿sí? Repasando, en el primer punto tenemos que escuchar un poema muy breve, escribir una reflexión, después tenemos que elegir nuestro propio poema indígena, lo tenemos que leer en español, grabarlo y escribir otra reflexión. Después tenemos que leer un artículo, escribir otra reflexión y después tenemos que buscar una muestra lírica mexicana relacionada con la música, nos sugieren, y después una reflexión más y después otra reflexión y otra reflexión, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ir viendo, pues nos vamos a ir viendo muy reflexivos. Acuérdate de escribir siempre iniciando con mayúscula y termina con punto. Esto es muy importante, esto no lo debemos de dejar pasar. Toma en cuenta la extensión que se solicita en cada paso. No se te olvide que si te están pidiendo entre 3 y 5 renglones, no te están diciendo que sean 6 renglones ni 2 renglones. Pueden ser 3 renglones, pero no pueden ser 7, ¿sí? Tienen que estar entre 3 y 5. Así que vamos a tomar esto muy en cuenta para que por ahí no vayamos a tener un resbalón. Y para los que están pensando que es muchísimo, no realmente, solamente es pura reflexión y cosas bien cortitas. Así que esta actividad está muy sencilla, nada más yo les sugiero que ya comience para que tengan libres los demás días de la semana. Realmente está muy fácil de hacer esta actividad. No lo digo para presionarlos. Si se les hace difícil, no se preocupen. De todas maneras, piensen que aquí no hay tanto que investigar, sino que sacar de nuestra propia reflexión, de nuestro propio punto de vista. Por eso me parece una actividad útil en ese sentido. Ahora sí, vamos a pasar a las preguntas y respuestas, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Qué voy a hacer ahorita? Voy a copiar el chat. Bueno, voy a revisarlo a ver si tenemos por aquí algo. Estoy checando, haciendo una revisión detenida del chat. Aprovecho para saludar a todos los compañeros que están participando en el chat. Muchas gracias por todo, por su paciencia también, por estos cambios que se están dando aquí en la conexión. Y además por apoyarme respondiendo estas preguntas que les hago sobre el sonido y cómo está eso, ¿no? Entonces voy aquí viendo. Nos pregunta Ede, ¿me podría dar un ejemplo de cómo poner referencias de las imágenes? ¿Será necesario poner de dónde sacamos las imágenes? En general, como en las mismas actividades no nos piden que hagamos referencias de las imágenes, pues en general creo que no se piden, pero no está de más poner ahí, aprender a hacerlas. Entonces, y los que lo quieran poner, nunca está de más. ¿Qué es lo más importante de donde sacan una imagen? Bueno, la página de internet de donde la sacaron. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta imagen. A ver si se puede pegar bien. Aquí está. Yo tengo esta imagen, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo primero que tengo que hacer es con la dirección ya tengo, pues ya por lo menos ya estoy dando el dato. Yo en general hago eso nada más. ¿Por qué? Porque la imagen no tiene en este caso y en la gran mayoría de los casos autor, ¿sí? Si tuviera autor sería mucho más fácil de hacer, pero en este caso no la tiene. Si hubiera un nombre del autor, escribiríamos autor. Y si tuviera año, pues también escribiríamos año. Y si tuviera título, también escribiríamos título. Eso. Si tu facilitador te solicita algo en particular, pues hazlo de ese modo. También le puedes preguntar sobre si es necesario incluir nuestras citas
en la presentación que hagamos las citas sobre las imágenes. Es importante también saber si va a ser así. Entonces, ya vimos en qué capítulo es. Fíjense la parte que ya leí, ya incluso mencioné la página en cuanto a Frankenstein, sobre dónde tenemos que leer. Ah, tal vez yo empecé a leer donde no era. A ver, vamos a ver. Gracias por ese comentario. A ver. Vamos a ver, estoy checando si realmente es donde leí, tal vez leí en una parte donde no tenía que revisar. Entonces, vamos a ver. Me refiero a lo de Frankenstein, que nos están pidiendo que leamos en el volumen 1. Tal vez yo leí en un volumen más pasado, más posterior. Y entonces, capítulo 4, volumen 1. A ver, vamos a ver de nuevo. Pero para eso tengo que crear una nueva ventana. A ver, permítanme. Y aquí ya me están oyendo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy buscando la ventana que tengo que abrir para capturar el audio. A ver, aquí espero que me estén oyendo bien. Y aquí tenemos, a ver. Entonces vamos a buscar. Yo creo que la que leyeron todos estuvo bien. Volumen 1. A ver, volumen 1. Carta 2. No, pero no nos piden las cartas, ¿verdad? Nos piden los capítulos. Aquí voy. Voy todavía en el volumen 1, déjenme ver. En el volumen 1, vamos a ver. Cartas no, capítulo, que es volumen 1, todavía sigo ahí y tenemos que encontrar el capítulo 4. Mira, aquí está. Una desapacible noche, sí, es otro distinto al que leí. Una desapacible noche de noviembre contemplé el final de mis esfuerzos. Con una ansiedad rayana en la agonía, coloqué a mi alrededor los instrumentos que me iban a permitir infundir un hálito de vida a la cosa inerte que yacía a mis pies. Era ya la 1 de la madrugada. La lluvia golpeaba las ventanas sombríamente y la vela casi se había consumido. Cuando, a la mortecina luz de la llama, vi cómo la criatura abría sus ojos amarillentos y apagados. Respiró profundamente y un movimiento convulsivo sacudió su cuerpo. ¿Cómo expresar mi sensación ante esta catástrofe o describir el engendro que con tanto esfuerzo e infinito trabajo había creado? Entonces aquí ya entramos realmente en la materia, ¿verdad? Que es la creación de Frankenstein. Y entonces sí me había equivocado. Gracias por indicarme, ¿sí? No se preocupen los que ya habían leído, más bien felicidades a los que habían leído el que era el correcto. Y otra cosa, duden de lo que sus facilitadores o de lo que las personas en internet, como en este caso yo, digan, porque ustedes tienen siempre la última posibilidad, la última palabra, porque tienes acceso a la información, a las instrucciones. También nos podemos equivocar, en este caso me equivoqué garrafalmente porque era el volumen 1, ¿sí? Entonces, chequen eso con mucho cuidado, no se vayan a equivocar y leer el del volumen equivocado solamente porque yo cometí ese error. Entonces, vayan al volumen 1 y revisen eso. Acuérdense que se encuentra por ahí de la página 20 y tantos. Entonces, atención en ello. Ahora sí vamos a pasar a nuestra preguntas y respuestas. A ver si tenemos por aquí más. Ya vi aquí que hay toda una discusión de eso. Oigan, me equivoqué.
Pero lo que está escrito es lo que está escrito, no importa lo que yo diga, porque lo que está escrito es lo que está escrito. Imagínense, ahorita podría estarme todavía equivocando más todavía. Y estaría equivocado. Lo importante es lo que está escrito en las instrucciones. Y en las instrucciones dice volumen 1, ¿sí? ¿La diapositiva 10 lleva imágenes de las dos obras? Sí. También en la parte donde nos solicitan el audio, es más, ya voy a copiar todas las preguntas que nos están compartiendo. En la parte donde nos dicen que podemos incluir un audio, este audio no es obligatorio, ¿sí? Entonces, para que no se preocupen los que crean que podría ser obligatorio, no es obligatorio en este caso, no, en la presentación. En la actividad sí es obligatorio, pero en este caso no es obligatorio, así que los que no quieren hacerlo pueden no hacerlo y no habría problema. Entonces, aquí ¿qué estoy haciendo? Estoy pegando el formato para... las preguntas. La opción de realizar un audio es para darle una diferencia a tu trabajo, pues se calificará la creatividad, pero no es obligatorio. Pues sí, se toma en cuenta la creatividad, pero yo no diría que se calificará, pero es verdad. Profe, ¿puede ser una canción de cuna? Si cumple con los requisitos, puede ser una canción de cuna. Gracias por los comentarios que nos comparte compañera Yareli y los participantes. Ahorita solamente, disculpen, voy a estar respondiendo cosas que tengan que ver con este módulo 4. Y todo lo referente a otras cosas lo estoy compartiendo en Facebook. Compartiré el video a más tarde del... Maestro, yo canto son jarocho, ¿puedo poner un video en mi grupo? Claro que sí, qué padre. Estas son las cosas que más valiosas son cuando se comparten. Entonces creo que está genial. Si quiero referenciar los recursos de prepa en línea, ¿cómo lo puedo hacer? Muy sencillo. Escribimos prepa en línea, es el autor. Escribimos el año, que es 2019, o sea, el año donde nos encontramos. Punto, escribimos título del recurso. Cerramos y yo les pido así a mis estudiantes que pongan recurso de prepa en línea CEP. Y en el autor también le ponemos CEP, me faltó. Y ya, ¿sí? Entonces, así porque no tiene página para entrar pública. ¿Tiene que ser solo una letra en la pregunta 7 o también se puede la canción? Y solo la letra o la... A ver, vamos a ver cuál es la pregunta 7. Pues había comentado que algunos compañeros comparten el video de YouTube. A mí me parece muy bien, pero depende cómo va a calificar tu facilitador. Pregúntale si no está seguro si lo va a aceptar así. Algunos facilitadores sí lo están aceptando que compartas la música, entonces creo que así está bien. ¿Puedo poner alguna estrofa del himno nacional? Yo hablo mixteco y me gustaría. Pregúntale a tu facilitador, yo no estoy seguro, yo diría que no porque no es una música típica, pero lo podrían hacer, quizá pregúntale a tu facilitador porque es quien te va a evaluar. Buenas noches, la rúbrica menciona de una extensión, ¿en qué consiste? Por favor explícame un poco más tu duda para saber a qué te refieres con de una extensión. ¿Se puede grabar a una persona cantando alguna lengua indígena y cuánto tiempo debe durar? Pregunta a tu facilitador si puede aceptar ese tipo de entrega en el punto número 7. A mí me parece que sería muy valioso, pero recuerda que es tu facilitador quien te va a evaluar, así que habría que preguntarle. ¿La grabación del audio es la misma que buscaremos en internet? No, es otra, ¿sí? Es diferente. Hay que preguntarle, y no se llaman dialectos, por favor, aquí, ojo con eso. A ver, vamos a pasar. Me parece muy importante
compartir esto solamente porque es algo que es real y es parte pues de llamar de forma adecuada las lenguas, ¿sí? El náhuatl, el celtal, el mije, el zapoteco, el totonaco, todas las lenguas que se hablan en México son lenguas, ¿sí? No son dialectos. Después podremos investigar qué significa la palabra dialecto. La palabra dialecto significa una sola lengua que se divide en dialectos. Por ejemplo, el español tiene dialectos. El dialecto de cómo hablan los chilangos, cómo hablan las personas de Chiapas, cómo hablan las personas... Esos son dialectos, las personas de Yucatán. Son las distintas formas de hablar una sola lengua. Pero no podemos decir que una lengua indígena, una lengua que se habla en México, originaria de México, es un dialecto porque es incorrecto, es una lengua. Además, si se fijan, tiene un tinte que es discriminatorio, entonces sugiero que lo vayamos quitando eso de nuestro vocabulario y le digamos lenguas, ¿sí? Es algo que es muy importante desde mi punto de vista. ¿Qué más tenemos por aquí? Pero si podemos grabar a alguien cantando en otra lengua y agregarlo, depende, pregunten a su facilitador, ¿sí? ¿Puedo poner un video que hice con mi grupo? De nuevo, esa pregunta que había comentado que me parece muy buena idea, pero agregaría que hay que preguntar al facilitador. A mí me parece que es muy buena idea y yo creo que no habría problema. Pero como es tu facilitador quien te va a evaluar, hay que checar eso para que no vaya a haber ahí ningún, pues, que no se cumpla con algunos requisitos esperados por tu evaluación, ¿sí? Mi facilitador no me ha calificado nada y mi mensaje ahí solo una sesión tengo y de la... Fíjense que yo tampoco he calificado las actividades que se me enviaron el fin de semana. Tomen en cuenta que su facilitador tiene hasta el miércoles para evaluar sus actividades. Entonces, les sugiero que tengan paciencia en cuanto a eso porque son tiempos que están ya asignados y que su facilitador toma para hacer para hacer todas las evaluaciones que se tienen que hacer en el grupo, que son bastantes. Entonces, por favor, un poco de paciencia a los facilitadores. Sí, claro que se pueden cambiar de grupo, pero solo en YouTube. Si la página donde estoy consultando no tiene fecha, ¿cómo le hago? Pues ni modo, no podríamos poner la fecha del 2019. Poner consultado en 2019. Listo, entonces vamos a ver si tenemos más preguntas por aquí. Creo que sí tenemos más preguntas, entonces me parece muy bien eso. Aprovechen por favor porque vamos a tener después ya un cierre de esta tanda. En la diapositiva 3 se responden las 4 preguntas. Sí, hay que responder las 4 preguntas de forma breve. ¿Puedo usar su plantilla para realizar la actividad 3? Muy buena pregunta. Bueno, esta plantilla de la actividad 3, me pregunta aquí la compañera María del Rocío, ¿puedo usar su plantilla para la actividad 3? Bueno, es una buena pregunta porque la verdad es bajo tu propio riesgo. En general los facilitadores sí la aceptan, pero hay otros facilitadores que no. Así que depende de tu facilitador. Le podrías preguntar o lo que yo sugiero es que utilices mi plantilla, pero solamente como guía y le cambies el tema, le cambies todo lo que está ahí, solamente puedes dejar los títulos, etcétera, para que quede muy claro que tú la estás haciendo, ¿sí? Esta plantilla es solo una guía, obviamente.
Creo que está claro para todos. Pero a veces los facilitadores no saben eso o no están al tanto. Entonces creen que de algún modo copiaron. O también no están de acuerdo con que se utilicen plantillas. ¿Sí? Que esta diapositiva se llama una plantilla. Entonces depende de eso. Así que yo no, desafortunadamente no puedo asegurar que la plantilla va a ser 100% aceptada por tu facilitador. Yo esperaría que sí, pero hay que tomar eso en cuenta. El audio lo tengo que hacer, sí está. Si está en el punto ahí, sí se tiene que hacer. ¿Se puede un corrido norteño? Claro que sí. Yo sugeriría que por lo menos sea un poco antiguo para que no se confunda tanto con música más que se podría considerar como ya más comercial, podríamos decir, o más pop, y no tan tradicional, que es a lo que se enfoca esta actividad. Muchas gracias por los comentarios, también a mí me anima bastante leerlos siempre. Las imágenes que se pondrán es conforme al sentimiento que nos provocó la lectura. Depende cada uno de los casos, ya explicamos cada uno de los casos, algunos sí, otros no. Depende, ahí en las instrucciones dice muy claro de qué debe ser la imagen que se ha de incluir. Profe, ¿puede decirnos cómo obtener el vínculo y cómo enviarlo? Es que yo aún no lo sé hacer, pero ¿cuál vínculo? Por ahorita no tenemos que... puede ser el del audio, pero por favor indícanos cuál para que lo revisemos o te ayude a revisarlo en los comentarios. Y ahora sí, vamos a pasar a... Parece que ya no tenemos más preguntas, ¿verdad? Y además ya se está haciendo de noche. ¿Se podría la canción mixteca? Puede ser la canción mixteca, sí, es un buen ejemplo. En la diapositiva número 10, lo que se nos están pidiendo es, porque nos están preguntando por aquí, aquí está. ¿Qué tenemos que poner en la diapositiva 10? Bueno, en la diapositiva 10 dice, las dos obras tienen elementos ficticios y plantean mundos posibles, o sea, mundos imaginarios en realidad. Identifica esos mundos y represéntalos con una o varias imágenes en una diapositiva. Es importante que se distinga a qué obra pertenece cada imagen o cada imagen. Puedes usar la mitad de la diapositiva para uno y es lo que vamos a hacer. Acompaña tu diapositiva con una breve reflexión, ¿sí? Entonces, ¿de qué van a ser esas imágenes? Van a ser de cómo son esos mundos. Cómo son esos mundos que se plantean dentro de la lectura, ¿sí? Una imagen la que sea que a ti te genere pues una idea al respecto. Y listo. Entonces ya estamos terminando nuestra sesión de hoy. Por favor, indíquenme específicamente cuál es su duda, porque si me dicen no entendí, es más complicado para mí ayudarles y me da mucho gusto que me compartan que les ha estado yendo muy bien. Me piden que se vea el gatito. Aquí está el Michi. Y parece que nos estamos... No quiere mirar la cámara, está bien. Estamos terminando, no veo que tengamos más dudas. Eso me parece una muy buena noticia. Estamos cerrando nuestra sesión número 2 del módulo 4. Revisamos las actividades integradoras número 3 y número 4. Por favor, compártanme sus dudas en los comentarios y con mucho gusto vamos a estarlas revisando. Espero que les vaya muy bien esta actividad. Chequenlo de nuevo el video, fíjense que en realidad no está nada complicado. Las cosas que no tengan muy claro, sobre todo sugiero que le pregunten a su facilitador porque es ella o es él quien los va a estar evaluando, entonces tomen eso muy en cuenta. Ahí ya si hay otras dudas sobre alguna de las cosas que expliqué que no quedó muy clara, con confianza me la pueden compartir. Les deseo mucha suerte, soy el facilitador Octavio Martínez. Inscríbanse al canal para que nos sigamos viendo el próximo lunes aproximadamente
a las 8:30 de la noche. Y bueno, estamos terminando. Muchas gracias por todo. Y a ver cómo le hago para cerrar este video. Detener transmisión. Hasta pronto.